Hola, profe. Hola, profe. Hola, chicos. Hola, profe. Bueno. Creo que faltan 2 personas y ya. Bueno, vamos a iniciar mientras tanto. Ayer les envié en la tarde el documento con las preguntas que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman? Son de la prueba 6, la 17 y la 20. Y de la prueba 7, la 19 y la 20. Sí, señora. Listo. Muy bien. Uy, hoy tenemos el rey Marín. Dale la productora. ¿Y por qué se va Ay, no sé Marín? cómo pone esos filtros. Ay, no le enseñe mañas a Catalina, por favor, Marín. No. Uy, Fran, yo empecé a molestar. Lo único que sé es que los filtros se hacen con el Snap Camera. Ok, bueno. Bueno, Marín, ¿y por qué le da pena? ¿Porque no era el filtro que se quería poner o qué? Mari, no sé por qué está entrando a la clase de inglés. Bueno, chicos, ya creo que ya están todos. Vamos a iniciar. ¿Alguien se salió nuevamente? Debe ser que tiene problemas de conectividad. Gabriela, sí, Zamora, profe. problemas de internet, ya lo había manifestado, pero creo que nadie más me había dicho nada. Bueno, vamos a continuar. Yo había visto a Alejandro, sí, Alejandro sí está. Pensé que se había salido. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para empezar a ver las preguntas. Listo, está cargando. Ampliamos la imagen. Bueno, entonces ustedes me imagino que escribieron la fecha, escribieron el título, prueba 6 y 7. El grado, pues no había necesidad de escribirlo, si lo escribieron no hay problema. Y debieron haber escrito el componente y la competencia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué chicos tan juiciosos? Entonces, en sociales seguimos fallando en los componentes del espacio, o sea, todavía no tenemos aún esos conocimientos tan claros en cuanto al territorio, cómo actúa, interactúa el territorio, el ambiente y la población, y en cuanto a la economía y demás organizaciones y la disposición o jerarquización de los poderes, aún se está fallando, ¿cierto? Entonces, esas preguntas podemos evidenciar algunas de esas situaciones. La primera nos dice, la comunidad indígena en Vera, entonces los grupos en Vera son unos grupos indígenas de acá de Colombia. Entonces, yo aquí esperen les muestro que les tenía preparado algo acerca de la comunidad en Vera. Entonces los grupos indígenas, los emberas, no son los únicos que conocemos, también están los taironas, los zenú, los caribes, los calima, los chichas, los muiscas, pero yo les voy a mostrar acerca de los embera. Listo. Entonces, como todo grupo indígena, pues siempre evitan estar, algunos usan sí vestuario como tal, pero otros tienen otro tipo de vestimenta, ¿cierto? Usan collares y demás. A nivel Colombia hay un grupo que se llama la ONIC, Organización Nacional de Indígenas Colombianos, donde nos muestran y donde nos dan mucha información sobre estos grupos indígenas y cómo están organizados ellos, cuál es su forma de poder y demás. Entonces aquí vemos el pueblo en Vera, también conocido como los Chami, que son gente de montaña, que están
¿En dónde los podemos encontrar? Entonces, ellos están ubicados en Antioquia. ¿Alcanzan a ver ahí o les amplío más la pantalla? Profe, yo alcanzo a ver perfectamente. Ahí dice que ubicación en Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Quindío y Caquetá. Caquetá. ¿Cierto? Vemos que ellos están como en la zona andina. La gran mayoría del grupo en Vera están en la zona andina. Tienen una población de alrededor de 29.094 habitantes. Su idioma se llama así, Embera Chamí. Y tienen unas Alguien organizaciones. rayó los ojos de la señora, aunque pues... Ay, Dios mío, pero qué cosita con ustedes. Toca inhabilitarles el chat, inhabilitarles que puedan hacer anotaciones. Qué feo tener que hacer eso todo el tiempo, chicos. Listo. Ya. Listo. Entonces acá vemos que los rasgos de ellos tienden a ser muy fuertes, ¿cierto? Sus ojos tienden a ser un poco rasgados, su tono de la piel tiende a ser oscuro y aquí vemos cómo ellos, sus tradiciones es usar muchos colores que son llamativos, los colores. ¿Listo? Y aquí en este grupo, así como lo conocen acá, Organización Nacional Indígena de Colombia, lleva 40 años, está organizada. Nosotros tenemos que tener algo claro. Los indígenas no tienen la misma forma de gobierno que nosotros. Ellos no eligieron ni votaron por el presidente que nos está gobernando actualmente. ¿Por qué? Ellos al estar dentro de Colombia, pertenecen obviamente a Colombia, pero eligen a sus propios gobernantes de otra forma. Entonces a sus gobernantes, al gobernante mayor se le llama gobernador y luego está el cacique, ¿cierto? Entonces ellos no tienen por qué cumplir las normas de que nosotros creamos, ¿cierto? Que bueno, nosotros no, sino las personas que están allí en el gobierno elaboran, sino ellos mismos elaboran sus leyes, tienen sus propios organizaciones y demás. Y todo eso nos lo muestran aquí en esta página. Ustedes pueden ingresar y ahí pueden, si quieren conocer más acerca de cuántos grupos indígenas hay en Colombia, en esta página pueden encontrar toda esa información de los pueblos indígenas que encontramos o que existen hoy en día y en dónde están ubicados, cuál es su idioma, cómo viven, cuáles son sus costumbres, a qué se dedican y demás. ¿Listo? Entonces acá podemos ver muchas imágenes de estos grupos indígenas que pues la gran mayoría están en el Caquetá. Entonces, si ve, tienden a pintarse en las caras, desde niños les enseñan sus costumbres, sus tradiciones, ellos no duermen en una cama normal como nosotros, sino están acostumbrados a dormir en chinchorros, ellos les llaman chinchorros, nosotros les conocemos como hamacas y demás, ¿cierto? ¿A qué chévere dormir ahí? Ajá, siempre están reunidos en torno a una maloca, que es como el eje central de su comunidad y demás. Entonces acá los vemos, los niños indígenas tienen unos rasgos totalmente distintos a los de nosotros. Ellos tienen algo que se llama el cabildo mayor de denuncia y demás. Cada grupo, y estos grupos también se han visto afectados por los combates entre las guerrillas, entonces entre el ELN, las AGC y demás, ¿cierto? Lo que los hacen que su población de una u otra forma se vea afectada y esté disminuyendo. ¿Listo? Bueno, entonces eso por un lado. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Dice, esta comunidad está formada por cerca de 72.000 millones de personas que viven en poblados, casas sin paredes, con techos elaborados en hojas de palma. Generalmente las casas tienen una escalera empinada en la entrada principal que da frente al río. Algunos de ellos están ubicados a las orillas de los ríos. Pues, ¿por qué? Porque ustedes saben que los indígenas les gusta mucho estar en la selva porque ya están acostumbrados a estar allí, porque sus recursos los obtienen de allí, se sostienen con la pesca, con lo que cosechan en sus pequeñas parcelas o terrenos. Y dice, la pregunta, teniendo en cuenta la forma como construyen sus casas, los Embera habitan en páramos de la región andina. Acabamos de ver que esos lugares son páramos. Los páramos
¿Qué clima No. tienden a tener? Húmedo. Húmedo. Muy bien. ¿Cómo más es el clima de un páramo? Pues Frío. Frío, frío, Frío. mucha humedad, mucha. mucha humedad y mucho frío, ¿cierto? Las temperaturas son bajas. B, selvas húmedas de la región Sí. pacífica. Sí, Sí. Sí, porque recuerden, parte de Antioquia hace parte del Pacífico, el Caquetá hace también parte del Pacífico, pequeña parte del Pacífico, ¿cierto? Chocó es parte del Pacífico, ¿cierto? Entonces, ciudades importantes del país, los indígenas, no. a no ser de que hayan sido desplazados por la violencia, pues sí se vienen aquí al país, pero pues tristemente tienen que mendigar y eso no debería ser así. Pero ¿por qué ellos llegaron acá? Porque han sido desplazados por la violencia. Y la última, en desiertos de la región Caribe, no. Menos. Ellos no están en la Guajira. ¿Y En la por qué Guajira ese? está el Es la desierto, B, pero mami, no es habitan la allí. B. Entonces, Pues la B. la B. ¿Y profe. por qué La también B. podríamos decir que en la región pacífica? Porque acá dice que viven cerca a los ríos. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Listo todos? ¿Listo? Listo, Bueno, profe. continuamos entonces. Profesora, la pregunta Dime. número 17, ¿cierto? Sí, estábamos en la 17 y la respuesta es la B. Listo. Ay, ahora se me acabó el esfero. Listo, continuamos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos habla de nos sigue hablando de los indígenas, ¿cierto? Entonces dice, los indígenas de la zona de Cartagena fueron declarados caribes por Isabel de Castilla, reina de España, en una orden generada en 1503. Esta decisión se tomaba porque los indios no habían aceptado ser educados en en la Santa Fe católica, ni estar a su servicio y a su obediencia. Entonces recordemos nosotros que cuando nosotros fuimos conquistados, colonizados, primero que todo nos colonizaron, o sea, descubrieron nuestro territorio. Y con los primeros que se encontraron, los primeros habitantes que se encontraron los españoles fueron con los indígenas, ¿cierto? Ellos dijeron, uy, los indios. ¿Por qué les dijeron indios? Porque resulta que ellos estaban haciendo una nueva ruta, pero para llegar al territorio de la India, ¿cierto? Allá en Asia, para llegar allí y poder distribuir sus productos y mercancías y poderle ganar territorio ay, se me olvidó, a los iraníes y todos estos, pero tiene otro nombre y se me fue. Bueno, entonces ellos, con los primeros que se encontraron fueron con los indígenas, pero resulta que algunos indígenas dijeron, no, nosotros no vamos a cambiar nuestras costumbres, no vamos a cambiar nuestro idioma, y entonces a esos indígenas que decidieron no seguir esas costumbres que les querían imponer los españoles, la reina Isabel les decidió llamar caribes. ¿Por qué caribes? Porque estaban cerca al mar Caribe, al océano Atlántico, y fueron con los primeros que se encontraron, porque recordemos que el primer lugar o territorio que ellos pisaron fue parte de la costa Caribe, allí cerca a Cartagena. Entonces, pues así se les decidió llamar, gracias a la reina de España. Entonces, la pregunta dice, los conquistadores de América intentaron que las costumbres indígenas fueran introducidas en las costumbres españolas, o sea que estos españoles querían que las costumbres de los indígenas también las aprendieran los españoles. ¿Eso se quería? No. B, ampliadas buscando respetar sus decisiones, o sea, ellos respetaron y quisieron que se expandieran más esos conocimientos y tradiciones indígenas. No.
De reemplazadas hacia una nueva religión, o sea, Sí, quisieron que sí es esa, estas profe. tradiciones se Sí, reemplazaran profe. o que se mantuvieran antes de la conquista. A ver, Gabriela, ¿cuál consideras tú que es la correcta? ¿Pudiste? ¡Ay, ya te arreglaron el modem! No, Ah, qué bueno. profe, estoy teniendo un pequeñito problema con el internet y por eso a veces me está sacando de las clases. Ok, pero parece ser que, pues, como tu mamita me comentó, ya se arregló el problema porque te pudiste conectar. Qué bueno. Entonces, ¿cuál Profe, sería la respuesta, chicos? yo, la D. Definitivamente de. La de... Sabemos que los conquistadores, luego de que nos descubrieron a nosotros y demás, o de una u otra forma obligaron a muchos de estos indígenas a cambiar sus tradiciones, a servirles y demás. Pero ellos, esas costumbres, ellos querían que fueran reemplazadas, ¿cierto? Ellos no querían mantener esas costumbres de los indígenas, sino querían reemplazarlas por una nueva religión, por un nuevo idioma, por un nuevo vestuario, entre muchas otras cosas. ¿Listo? Entonces, para que la resalten ahí. Ya lo hice, profe. Muy bien. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a continuar con la prueba 7. ¿Listo todos? Es la D, ¿no? Sí, señor. Profe, ¿qué pregunta es? Profe Nicolás preguntó que qué pregunta era. Para la prueba 7 vamos a hacer la 19 y la 20. ¿Listo? Profe, ¿vas a subir el video? Dime, no te entendí. ¿Vas a subir el video? Profe, Sí, pero se supone que todos deben estar trabajando en este momento. profe, Sí, señora. ¿cuál era la respuesta? La D. Bueno, entonces vamos a seguir con la prueba 7. Listo. Resulta que Colombia a lo largo de los años, perdón, acá en esta parte, y ahorita les muestro eso, les mostraban este mapa, ¿cierto? Y ahí les decían que todas las zonas que se encontraban con este color café eran territorios que anteriormente pertenecían a Colombia, o sea que Colombia era un poco más grande, más extenso, ¿cierto? Tenía más territorio, o sea, más suelo. Pero aquí nos van mostrando que uno a uno, con el paso de los años, fuimos perdiendo ese territorio, ¿cierto? Lastimosamente, los gobernantes dejaron que perder esos territorios. Ya habíamos visto por qué perdimos a Panamá, ¿cierto? Por la guerra entre conservadores y liberales. Y porque ellos estaban cansados de que no les prestaran atención y no los apoyaran y demás. Entonces, en 1928 se perdió toda esta parte 1. Si se dan cuenta, es una gran parte que nos quitó Brasil, ¿cierto? Que ahora es parte de Brasil. Ahora, el segundo fue el protocolo de Río de Janeiro, donde se perdió otra parte, ¿cierto? Se perdió toda esta parte que ahora es parte de Perú. En 1916 hubo un conflicto o un tratado entre Suárez y Muñoz y se perdió esta parte de Ecuador, que hoy en día pertenece a Ecuador. En el cuarto vemos que en 1922 se perdieron estas tres partes, ¿cierto? Acá cerca a La Guajira, acá cerca a Santander y por los lados de Arauca. Y aquí también por los lados de Guainía, que ahora son territorios de Venezuela. En el número 5, en 1924, se perdió otra parte de Panamá, ¿cierto?
Y la parte 6, que es también es donde se proclama la independencia de Panamá. ¿Listo? En el 7 vemos que de acuerdo a un acuerdo que se realizó de la Real Cedula en 1739, teníamos parte de Nicaragua, ¿cierto? Pero también se perdió. Y el último y más reciente, y era la que les quería mostrar acá, se perdieron parte de las aguas de donde se encuentran ubicados San Andrés, ¿cierto? Entonces resulta que dado unos conflictos a algo que se llamaba la justicia de la Haya, Colombia reconoció la soberanía de esos cayos. Cayos son como unas pequeñas islas que hacían parte de nuestro territorio. Acá nos muestra, les amplío un poquito más esta imagen para que lo puedan observar mejor. Listo. Entonces, estos cayos son pequeñas islitas pequeñitas que estaban acá dentro de nuestro territorio, ¿cierto? Por ejemplo, estaba el cayo de la Serranía, el cayo de Santa Catalina, el cayo de... Es que se ve muy pixelado. Entonces resulta que Nicaragua empezó a protestar porque ese territorio era parte de ellos. Lastimosamente para ese gobierno, si no mal no recuerdo, creo que fue en el gobierno de Álvaro Uribe, se perdieron estos territorios. Ahora le pertenecen a Nicaragua, ¿cierto? También nos querían quitar lo que conocemos como San Andrés y Providencia, pero no, pues fue algo que se pudo salvar, ¿cierto? Entonces se perdió el 40% del mar territorial que antes teníamos. Esa fue la última pérdida que tuvo nuestro territorio colombiano lastimosamente. ¿Listo? Entonces aquí la pregunta es, la más reciente pérdida del territorio se dio, pues, en el último año, ¿cierto? Había que analizar muy bien la imagen, había que analizar muy bien los años. Y la respuesta era, se dio en las aguas de San Andrés en noviembre de 2012. ¿Listo? No era el Tratado de Velas porque mire, por eso dice que la pérdida más reciente, o sea, hoy en día, en el 2020 le hicieron a ustedes esa pregunta y si le dicen la más reciente, pues es de hace unos pocos años, no de hace muchísimos años. Y ahí también se las enumeraban en orden y demás. ¿Listo? Entonces la respuesta es la A. ¿Sabían que habíamos perdido parte de las aguas marítimas de San Andrés y Providencia? Sí, profe. Bueno, algunos sí, otros no. Y por último, dice, la importancia del territorio colombiano radica en su ubicación. ¿Por qué? Dice, comparte una... Bueno, nosotros sabemos que Colombia es un territorio biodiverso, ¿cierto? Que está ubicado en la zona ecuatorial del mundo, ¿cierto? Acá les muestro otra vez el globo terráqueo. El globo terráqueo, ¿cierto? Y acá esta línea que vemos en el centro, ¿sí alcanzan a ver? Espérenme, acá. Toda esta línea es la línea ecuatorial, la línea del Ecuador. Entonces, nosotros estamos ubicados aquí. Aquí chiquitica está Colombia, ¿cierto? Acá Colombia tiene un gran privilegio, que ya les voy a mostrar un mapa que se vea bien, mejor. Permítame un segundo. Gozamos de muchos privilegios. El primero de todos es que estamos ubicados en un lugar tropical en el cual, gracias al clima, se pueden dar diversos tipos de productos, ¿cierto? Desde productos de clima frío hasta productos de clima caliente. Todo ello es algo muy variado. También, gracias al clima, podemos gozar de grandes ecosistemas. Tenemos varios tipos de ecosistemas. Por ejemplo, no sé si alguno de los que haya podido ir el año pasado, cuando fuimos
allí cerca a Chía, que nos hablaban y nos mostraban eh, los animales que ellos protegen porque los han salvado de tráfico ilegal, pero nos mostraban los diversos tipos de ecosistemas que existían. Entonces, que el bosque húmedo tropical, que el bosque seco tropical, e ingresábamos y conocíamos cómo eran estos ecosistemas. Entonces, eso también nos permite estar en una gran ubicación. Ya les muestro acá el mapa. ¿Quién más me quiere contar por qué estamos en una buena ubicación? ¿Dónde estamos qué, profe? ¿Por qué estamos ubicados por qué nuestra ubicación es tan estratégica, mejor dicho? Porque estamos cerca de la línea del Ecuador. Bueno, pero ¿por qué más? Yo dije, Porque prevenimos estaciones como el invierno, que es muy fría, pero muy fría. exacto, bueno, también. ¿Qué más? ¿Nadie más tiene otra idea? Bueno, entonces acá les voy a mostrar. Están muy tímidos hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Daniela? Entonces, aquí vemos que además de que seamos muy biodiversos, tenemos mucha biodiversidad, como les estaba diciendo. Pero todo eso es gracias, por ejemplo, acá tenemos en la Amazonía, ¿cierto? Donde encontramos diversos grupos indígenas, además de que encontramos alta biodiversidad y un bosque húmedo tropical. ¿Por qué húmedo tropical? Porque allí hay muchos ríos, ¿cierto? El más grande, que es el Amazonas, hace mantener una temperatura más o menos caliente, pero a la vez como hay tanta vegetación, esta vegetación genera un efecto que se llama evapotranspiración, ¿cierto? Ellos eliminan eliminan al exterior el oxígeno que producen, pero también eliminan humedad. Entonces, al haber calor, se genera una humedad, lo que hace que siempre se esté sintiendo calor, pero también se esté sintiendo como algo fresco. Eso es apto para muchas especies que se encuentran allí. Eso por un lado. Por otro lado, acá tenemos el Océano Pacífico, ¿cierto? Y por aquí tenemos el Mar Caribe. Esa ubicación estratégica, al tener dos océanos, también lo hace un lugar privilegiado, lo hace gozar de una muy buena ubicación. ¿Por qué? Porque además de contar con tanta biodiversidad en su zona continental, o sea, en el suelo, también se goza con mucha biodiversidad en los mares, ¿cierto? Nosotros sabemos que aquí, a mediados de julio, agosto, vienen las ballenas que viajan desde la Antártida a tener sus crías aquí, ¿cierto? Ustedes, ojalá algún día tengamos la posibilidad, yo también quisiera irlo a ver, a presenciar esa llegada de las ballenas, ¿cierto? Cómo por esas aguas tan profundas del Pacífico colombiano están estos seres vivos que nosotros no los vemos a diario, pero nos gustaría poder tener la oportunidad de conocerlos, ¿cierto? Además, también hay tiburones, ¿cierto? Uno dice, ay, que aquí en Colombia no hay tiburones. Sí los hay, ¿cierto? Hay tiburón martillo y demás. Lo que pasa es que, pues, como ellos no ven tanta actividad, por eso no salen tanto a la superficie, pero sí los hay, ¿cierto? Entonces, eso lo hace un país con una gran ubicación. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál sería? Porque comparte una frontera terrestre extensa con países del continente. No. Europa ni siquiera queda cerca a nuestro territorio. Europa queda al otro lado del charco, como dicen por ahí. América.
hace Anótalo, parte de Luis. Centroamérica y limita con algunos países de Norteamérica. Nosotros no estamos ubicados en Centroamérica. ¿En qué parte estamos ubicados de América? En Sudamérica. Suramérica. Es un concepto que ustedes ya tienen más que claro. C, su capital es Bogotá y se encuentra No. en la frontera con Venezuela. No, porque Bogotá está en el Bogotá queda centro de bastante Colombia. Podemos retirada. estar ahí. Bogotá está en el centro de Colombia. Hace rato. Exactamente. D, tiene 3 cordilleras que le dan variedad climática al Sí. país. Sí. Correcto, Entonces, correcto. Esa es la la respuesta correcta, ¿cierto? occidental. O sea, es la D, profesora, es Señora. la D. Sí, señora. Listo, entonces, debido a esas cordilleras y a esas montañas elevadas, es que se presentan gran variedad de vientos. Y los vientos, de una u otra forma, ayudan a que se genere parte del clima, ¿cierto? Profe, Dime. o sea, como las 3 cordilleras que le dan variedad climática al país, por eso en unos países se inundan las casas, y en otros lugares no hay lluvia. Bueno, eso tiene que ver, de una u otra forma tienes razón, pero entonces eso también tiene que ver con las estaciones que nosotros tenemos acá en Colombia. Nosotros somos un país bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Que solo tenemos 2 periodos, 2 de lluvia y 2 de calor o de verano, por decirlo así. Entonces, cuando estamos en periodo de lluvia, pues muchas poblaciones se ven afectadas. ¿Por qué? Depende de la parte del territorio de Colombia donde se encuentran, porque digamos acá está el mapa. Aquí arriba encontramos a La Guajira, ¿cierto? Y aquí hace mucho calor, pero resulta que aquí está calentando mucho, ¿cierto? Aquí calienta mucho. Esos vientos que arrastran ese calor hace que por acá en esta zona empiece a llover mucho, ¿cierto? Empiece a llover mucho, empiece a llover. Entonces, mientras que aquí se están viendo afectados por las lluvias intensas que generan inundaciones, que les acaban con cultivos, acá en esta parte se están viendo afectados porque hay mucha sequía, no hay agua, no hay con qué alimentar a los animales, no hay con qué regar los cultivos y demás, ¿cierto? Entonces, esos climas, ¿por qué se dan? Por las 3 cordilleras que nosotros tenemos. Ah, listo. ¿Listo? profe. Listo. Entonces, Gracias. las montañas hacen que, por ejemplo, eso se llaman los vientos alisios. Los vientos alisios vienen desde el sur, desde Argentina, desde Chile, y hacen que los vientos se calienten y las aguas y demás, pero es un tema muy profundo que toca de mucho tiempo para que me lo logren entender. La idea es que mientras en unos lugares calienta mucho, en otros llueve mucho. Y es a lo que también se le conoce como el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. De la niña, ¿por qué se le llamó la niña? Porque supuestamente las mujeres lloramos mucho y que por eso se llama fenómeno de la niña, cuando llueve. Y el fenómeno del niño, pues cuando calienta. ¿Listo? Profe, ¿por qué fenómeno del niño? Pues para ponerle lo opuesto a la lluvia, ¿qué es? Pues el calor. Entonces por eso se le puso, Sí, pero sin cuando hay ningún sequía, coso, o sea. calores intensos, se le llama el fenómeno del niño. Ah. ¿Listo? Bueno, Por chicos, chicas está haciendo el fenómeno. ahorita les voy a crear en Sistema Saberes la tarea para que ustedes tienen hasta el sábado para cargar las evidencias de la prueba 4, 5, 6 y 7. Entonces usted le va a tomar foto de su cuadernito donde trabajó la retroalimentación y la va a subir a Sistema Saberes. Tienen hasta el sábado, o sea, está habilitada miércoles, jueves, viernes y sábado. Si ya la tiene, pues de una vez suba sus evidencias. ¿Listo, chicos? Profe, Señora. disculpa, es que ¿cuál era la respuesta de la 19? Es que eso La A. me sacó. ¿La A? Bueno, profe, gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces, no siendo nada más por hoy, ya saben cuándo deben entregar. Voy a hacer un rápido llamado a lista porque creo Ana estaba, pero luego se fue. Creo que es la única que nos hace falta, ¿cierto? Bueno, sin embargo, voy a hacer el llamado Sí, a lista. profe, no es la única que Sí, falta. creo que sí, profe. Gabriela Bendaño.
Presente. José Manuel, Presente. Juan José Castiblanco, Presente, profe. Miguel Corredor, Presente, profe. Daniela Cubillos, Presente. Herrera Eli, Presente. Mónica Liz, Presente. Juan Marín, Presente. Nicolás Medina, Presente. Nicolás, Profe, ahí dijo presente. ok, gracias. Catalina Poveda, Aquí estoy. Alejandro Ramírez, Aquí estoy, profe. Alison Rincón, Presente, profe. Ana Rubiano, no está. Ángel Sosa, Presente. María Verdugo, Presente. Tomás Zamora. Presente. Listo, chicos, entonces les deseo una excelente tarde, bendiciones y creo que nos vemos hasta el viernes nuevamente. ¿Listo? Bueno, profe. Chao. Chao, profe. Adiós, profe.